vamos a ver una parte bien importante de las proteínas, que es la formación del enlace principal, que se llama enlace peptídico. El enlace peptídico está formado por 4 átomos que tienen ciertas características interesantes, como que son coplanares. Eso vamos a ver después de algunos modelos. Pero lo importante es que contienen carbono con enlace doble oxígeno, por lo tanto el carbono va a tener una distribución espacial triangular. Si lo ven por hibridación, sería una hibridación sp2, y nitrógeno con hidrógeno, ¿sí? Enlazado. Estos otros enlaces le permitirán unirse al resto de la proteína. Ahora, ¿cómo se forma ese enlace peptídico? Vamos a ver cómo se unen dos aminoácidos. Por ejemplo, si unimos este aminoácido, que es la glicina, con otro aminoácido, o sea, la reacción de unión con la alanina. Voy en este caso a explicitar los dos enlaces del amino con hidrógeno, porque uno de ellos es el que va a participar en la unión o enlace peptídico, ¿sí? Supongamos que lo unimos a la alanina. Ahora sí, es alanina. Sí, es CH3. Voy a marcar en otro color los grupos que salen de esta molécula, de este aminoácido y de este aminoácido. Es decir, forman agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque un grupo OH con un hidrógeno va a formar agua. Y la unión, cuando esto ha perdido, después lo vuelvo a escribir, cuando esto pierde, este aminoácido pierde su OH y este aminoácido pierde el hidrógeno, entonces estos dos enlaces que están libres en realidad forman un enlace. Y acá, ¿qué tenemos? C doble enlace O unido a NH. Este es el enlace peptídico. O sea, esta es la unión peptídica y este es el enlace peptídico. Obviamente, los enlaces no pueden tener esta distancia entre átomos comparativamente a las otras, porque entonces no estaría bien distribuidos ni los electrones ni los átomos alrededor de ese par de electrones que va a unir. En realidad, hay que tener en cuenta varias cosas, pero para tener en cuenta lo siguiente, le va a quedar a esto es un dipéptido, ¿sí? Dipéptido porque es la unión de dos aminoácidos. Al dipéptido además le queda un grupo amino completo, que le vamos a llamar amino terminal, porque es una punta, que es un amino. Y también le queda un carboxilo completo, que se llama entonces carboxilo terminal. ¿Sí? ¿Eso para qué me sirve tenerlo en cuenta? Bueno, obviamente si yo voy a formar un dodecapéptido, es decir, un péptido que tenga 12 aminoácidos, el grupo carboxilo va a necesitar estar presente para hacer que pase lo mismo que pasó acá y unirse a un grupo amino siguiente. Y el amino puede estar presente para unirse a un carboxilo, es decir, esta posibilidad de seguir uniéndose es lo que hace la posibilidad de que compuestos sencillos, como son los aminoácidos en forma independiente, se unan en un número muy grande y vayan formando estructuras muchísimo más complejas como son las proteínas. Una cosa interesante para ver es que la secuencia de aminoácidos, es decir, cuáles son los aminoácidos, en este caso glicina y alanina solamente. Esto se puede representar de esta manera. Hay unos códigos de 3 letras, entonces decimos gliala, a lo cual le llamaríamos glicilalanina, el nombre del aminoácido.
del dipéptido glicil-alanina. Y muchas veces se representa de esta manera, o sea, indicando cuál es el extremo que tiene la amino terminal, porque es el que va a aportar el hidrógeno para la unión y la formación del agua, y cuál es el extremo que tiene el carboxilo terminal, ya que es el que aporta el OH para la formación del agua y por lo tanto para la formación del enlace peptídico. También hay un código de una sola letra, porque imaginen que cuando hay proteínas de cientos de aminoácidos, siempre se tiende a simplificar. Una vez que se ha entendido de qué se trata, se tiende a simplificar. Otra forma de escribirlo con el código de una letra. O sea que esto representa un dipéptido, este representa el enlace peptídico y estos representan los extremos por los cuales podrían seguir uniéndose los distintos aminoácidos. Ahora, como dijimos que esto hay una falla estructural en representarlos así, voy a escribirlo de otra manera. En realidad esto lo voy a poner como estaba antes, ¿sí? Porque es como debería hacerse. Vamos a escribir el aminoácido, la suma de aminoácidos, ¿sí? Y ahí está. Entonces, la ecuación química que corresponde a la formación del dipéptido sería la glicina se une a la alanina, eso es este más que está acá, ¿verdad? Por reacción química, hay una reacción, se forma agua y el dipéptido. Pero yo voy a aprovechar a escribirlo de una forma más parecida a cómo se supone que es la estructura, ¿sí? Geométrica. Entonces, ¿cómo se hace esto? Si observamos, me va a quedar la unión, empezando por el amino terminal, queda una secuencia de nitrógeno, carbono, carbono. Que este es el que se va a unir a nitrógeno, carbono, carbono. A eso se le llama, esa base que siempre va a ser NCC, NCC, y a eso se unen los demás grupos, se le llama esqueleto o backbone en inglés. Entonces vamos a escribir el dipéptido. Empezamos por acá, otra vez, pero ahora lo escribimos así. NCC indicando un apego un poquito mayor a la geometría, ¿sí? Real, o perdón, mejor dicho, a la geometría del modelo como se piensa que se une. Entonces, otra vez NCC. Dijimos que en la punta va a ser el carboxilo terminal. Y acá va a estar el enlace peptídico. Ya lo vamos a reforzar. ¿Sí? Este es el enlace peptídico. Y entonces, a ver, ¿qué es lo que va? Además de lo que tenemos del esqueleto. Siempre un átomo de hidrógeno por la forma en como está escrito, como es el átomo más pequeño, va a estar escrito siempre de esta forma, es decir, unido en la parte del ángulo que forma la masa interna. Y luego el otro grupo, el R, va a estar en el otro extremo. O sea, este es el dipéptido que decíamos hace un ratito, H, G de glicina, luego viene el enlace peptídico, luego viene la alanina, OH. Esta es la secuencia y por lo tanto corresponde a estructura primaria. Es la más importante de todas. Tanto es así que si en lugar de glicil-alanina, o sea, primero está la glicina y luego la alanina, lo hubiéramos unido al revés, ¿tá? En este caso sería primero la alanina y luego la glicina, no sería exactamente el mismo aminoácido. Si bien es cierto cuando nosotros ponemos los términos, en realidad el orden en que están los reactivos no representan una estructura predeterminada,
En el caso de los péptidos, sí es importante en qué orden se une, porque la estructura final tiene diferencias. Por ejemplo, ¿en qué sería distinto si en lugar de H, G, A o H yo tuviéramos escrito H, A, G o H? Vamos a mirar esta estructura. La diferencia la dan los grupos R. Es decir, en ese caso, si esta es la alanina, tendría que esta es una H de hidrógeno y este otro grupo que está acá sería el metil. Entonces, aparenta ser similar, pero ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, esto es mucho más pequeño, estos átomos, entonces puede haber un giro diferente cerca de este grupo carboxilo que en este que ocupa más espacio, y entonces en este caso podría ser que si tengo primero la glicina, el giro se dé más cerca del amino. Es decir, yo estoy mostrando solo con 2 aminoácidos, ¿sí? Estas son entonces diferentes. El dipéptido es diferente uno del otro. Imaginen que en realidad no digo que infinitas posibilidades, pero si tengo al menos 20 aminoácidos que pueden repetirse y pueden colocarse de diferentes, con diferentes orden, entonces realmente tengo muchas posibilidades. Yo no, la naturaleza es el mecanismo que usó para lograr estructuras muy diferentes a partir de los mismos 20 aminoácidos. Entonces así tenemos proteínas que sirven, con respecto a la función, proteínas que sirven para transportar sustancias por el torrente sanguíneo o por otros fluidos, como los aminoácidos, como los anticuerpos que van por la linfa. Entonces en ese caso las proteínas tendrán que tener sus partes más externas que sean solubles, ¿verdad? Más polares y más solubles, y las partes internas son las más apolares. Por otro lado tendrán que ser estructuras lo más globulares posibles para que puedan estar disueltas y además que tengan un movimiento relativamente sencillo. En cambio, otra combinación de aminoácidos va a dar lugar, por ejemplo, al colágeno, que es como una fibra. Lo vamos a ver. En otros videos hay modelos, ¿sí? Mucho más que lo que estoy explicando, pero para tener una idea. En un caso del colágeno, el colágeno que es una fibra formada por 3 alfa-hélices, 3 estructuras tipo alfa-hélice entrelazadas, unidas, con distintos puentes de hidrógeno y otros tipos de enlaces, y que tiene, por ejemplo, una prolina tiene glicina cada 3 aminoácidos, uno en glicina, porque eso es lo que permite, como dijimos que la glicina solo aporta hidrógeno en su R, bueno, permite hacer el giro. Entonces, da unas estructuras alargadas como cuerdas, y eso es lo que da la fortaleza, por ejemplo, de músculos, de tejidos como tendones. Hay un montón de colágeno en la piel, por supuesto, y es lo que le da la estructura. No tiene las partes solubles hacia afuera, porque imagínense, o sea, la parte externa, sino que en realidad las zonas apolares son las que están en lo externo, porque justamente son estructuras de soporte y no puede ser que se disuelvan, si no nos estaríamos bañando y podríamos disolvernos, ¿no? Alguna parte por lo menos. Bueno, vamos a ver entonces algunas cosas más respecto a la estructura. Bueno, vamos a revisar otra vez cómo se construye un péptido. Estaría bueno que practicaran a formularlo. Por ejemplo, acá tenemos ya un tetrapéptido formado. ¿Cómo sé que es un tetrapéptido? Porque reconozco 3 enlaces peptídicos. 1, 2 y 3. ¿Los ven? Pero vamos de nuevo, a ver. ¿Cómo hacemos para escribir con facilidad un tetrapéptido? Si es un tetrapéptido, son 4 aminoácidos. Esta estructura básica NCC se repite 4 veces. Así que se empieza por construir un esqueleto NCC. Bueno, C1, vamos a hacerlo como corresponde.
Ahora sí. NSC 1, NSC 2, NSC 3 y 4. CC. Bien. Bueno, veamos entonces, por ejemplo, acá tenemos presente un tetrapéptido. ¿Sí? Vamos a ver cómo se llega a construir. Si es un tetrapéptido, tengo 4 veces la estructura NCC unida. Así que empiezo NCC, 1. NCC, 2 veces. NCC, 3 veces. NCC, 4 veces. Luego recuerdo que las puntas van a estar, pueden ser así, ¿verdad? O sea, el carboxilo entero y el amino entero, o como lo pusimos acá, que es el carboxilo en su forma aniónica y el amino en su forma catiónica, por lo tanto es la estructura del tetrapéptido como ion dipolar o zwitterión. Luego hago los enlaces peptídicos. Salteo un carbono y van a estar ahí. Salteo un carbono acá. Así que siempre el carbono, doble enlace oxígeno, nitrógeno con hidrógeno, unido. Carbono, doble enlace oxígeno, unido a nitrógeno e hidrógeno. Bueno, ¿qué hago en los carbonos restantes? Primero hay que tener en cuenta también que siempre los carbonos tienen 4 enlaces. Pueden ser 4 separados, pueden ser 2 juntos y 2 separados, como en este caso, 2 hacia el oxígeno y luego otros 2 separados, pero siempre tienen que tener 4. No lo vamos a ver en estos compuestos que también pueden tener 3 y 1. 3 en una dirección y 1 en otra, dando estructuras lineales. Bueno, esta estructura así se completa con cada carbono, hidrógeno, y luego los grupos. En este caso yo lo hice genérico, pero supongamos que queremos hacer un tetrapéptido que fuera gli, ala, por ejemplo, y termina en OH. Entonces, el R de la glicina es una H. Como son los dos primeros, ya los puedo ubicar. Y el R de la alanina es CH3. Así que acá tengo uno y acá tengo el otro. ¿Está? ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Bueno, esto es un tetrapéptido genérico, porque yo simplemente los R los llamé como R1, R2, R3 y R4. Y en este caso, escribí los R porque dijimos que era un tetrapéptido en particular, la glicila, lanila, lanina sería el nombre. Al final le ponemos ina como de proteína. Otra cosita, vieron que se ve que acá, por ejemplo, el primer enlace peptídico queda el carbono doble enlace oxígeno en esta dirección y el segundo en la dirección opuesta. Y acá lo hicimos al revés, simplemente porque cuando planteamos el NSC lo podemos hacer en las dos direcciones iniciando, hacia arriba o hacia abajo. ¿Cómo se llama la reacción? Perdonen por la interrupción, es mi perra, pero cada vez que me pongo acá se pone conmigo. Calma. ¿Cómo se llama la interacción, la reacción en la cual se rompen los enlaces peptídicos? Se llama hidrólisis. O sea que la formación de moléculas muy grandes a partir de la salida de un agua en cada enlace nuevo que se forma, se puede revertir con una hidrólisis. Por lo tanto, si acá le agregáramos agua y un medio ácido fuerte, sería la hidrólisis y por lo tanto quedarían 4 aminoácidos libres, es decir, esos 4 NCC que dijimos con sus correspondientes grupos unidos, se separarían por acá por acá donde están los enlaces peptídicos. Esa es la hidrólisis. La hidrólisis puede ser ácida, puede ser básica y también puede ser enzimática, que es como ocurre en nuestro organismo, ¿no? Las proteínas se separan en grupos más pequeños de aminoácidos por hidrólisis enzimática.
Bueno, acá tenemos otros dos términos que no hay que confundir. Por un lado existe la desnaturalización de una proteína, que es la ruptura de todos los niveles de organización, salvo la secuencia de aminoácidos. Es decir, no se rompen los enlaces peptídicos. ¿Qué son esos niveles de organización? Se rompen los puentes de hidrógeno, los enlaces por puentes de hidrógeno, se rompen los puentes de disulfuro, las atracciones electrostáticas, las interacciones hidrofóbicas, todo lo que mantiene unida esa forma compleja y que es tan importante porque la forma de la proteína, como su polaridad, sus zonas positivas, negativas, este, no polares, están sumamente relacionadas con la función para la que sirven, ¿sí? Para la que han sido creadas por la naturaleza, y entonces si pierde la forma, pierde la función. Por lo tanto, la desnaturalización de las proteínas hace que esas proteínas no sirven más para la función para la que fueron sintetizadas. La otra posibilidad es la hidrólisis. Dijimos recién que, en otro video se ve que la hidrólisis es la ruptura de la secuencia primaria, es decir, se rompen los enlaces peptídicos. Obviamente tampoco si una proteína se hidroliza puede servir más para la función para la que se sintetiza. Experimentalmente se observa que cuando se desnaturaliza una proteína pierde sus propiedades, por ejemplo, de mantenerse soluble, por lo tanto precipita. Bueno, entonces, ¿cuáles son esos agentes desnaturalizantes o precipitantes? Los ácidos fuertes, el alcohol, metales pesados como plomo, mercurio y otros, y el calor. Podemos observar que dijimos ya en algún otro video que la precipitación y la desnaturalización hace que la proteína pierda la función. De esa manera, si nos quemamos las proteínas de la piel, por ejemplo, pierde justamente por el calor, pierde su estructura y esa piel tiene que recambiarse porque realmente no va a cumplir la función, por ejemplo, el colágeno que está formando parte. Por otro lado, los metales pesados muchas veces resultan venenosos debido a que precipitan las proteínas y por lo tanto la función no la cumplen más. A ver, ¿dónde puede estar esa acción? Puede ser que por los grupos carboxilatos formen sales y entonces precipitan, o puede ser también que un catión metálico se interponga entre dos regiones que estén atraídas una carga por cargas positivas y negativas. Si tengo otra carga pequeña, como es el catión plomo o el catión mercurio, entonces lo que sucede es que esas estructuras que estaban mantenidas, por ejemplo, por puentes, por fuerzas electrostáticas, si se interpone algo en el medio, entonces eso se abre ese enlace, esa unión, y entonces ya pierde esa forma. Por supuesto que es acumulativo, o sea, en el caso de los metales pesados, todos sabemos que la plombemia es una de las medidas que se hace a veces en las aguas, las aguas de consumo, ¿verdad? Y en los ambientes, en los ecosistemas, porque hasta cierto nivel el organismo es capaz de producir las proteínas que puedan afectarse por eso sin que haya una verdadera pérdida de la función. Pero en otros casos es realmente muy tóxico, cuando es una cantidad importante. El antimonio es otro elemento metálico que te puede producir también envenenamiento porque destruye las proteínas. El alcohol es otra reacción que puede producir también de ruptura de enlaces, también por la polaridad que tiene y porque son moléculas por lo general pequeñas que pueden enlazarse con algunas partes de la proteína. Y los ácidos muy fuertes. Obviamente los ácidos también son tóxicos y entonces, ¿por qué son tóxicos? También porque rompen estructuras proteicas. A tener en cuenta, por ejemplo, muchas veces se utilizan estos mismos como desinfectantes, ¿verdad? Esterilizar o desinfectar con alcohol. ¿Por qué? Porque de esa manera las proteínas, por ejemplo, de bacterias no pueden tampoco ser sintetizadas y así es como se favorece que un lugar quede limpio y sin bacterias,
justamente porque no pueden crecer sus proteínas. O sea que son, por ejemplo, agentes sanitizantes, se les dice también. Vamos a ver algunas cosas con respecto a la estructura. Tenemos acá la representación de un alfa hélice. Acá también está, ¿sí? Estas líneas punteadas representan los enlaces por puente de hidrógeno. Y esta es como una simplificación del backbone. Si ven, otra vez tenemos el NCC, NCC, NCC. Solamente está mostrado que se forma una estructura tipo hélice, que acá se ve como de arriba, como si lo vieran de acá, ¿sí? Los R, o sea, los grupos que caracterizan a los aminoácidos, van quedando como alrededor de una forma tubular. Entonces esto es el alfa hélice, es estructura secundaria. Otra estructura secundaria posible es beta plegada, ¿sí? Donde esta se representa muchas veces por flechas. Ven que acá hay una serie de flechas, por ejemplo, que representan zonas beta plegadas. El alfa hélice se representa con una especie de rulito, donde los colores pueden cambiar. Por lo general el beta plegada se representa más en amarillo y esto más en rojo. Y estas zonas son al azar. Acá están con otros colores. Entonces, ¿qué tenemos acá? También es el NCC, es el azulcito, NCC, NCC, así. Y ven que se notan los enlaces peptídicos, porque ¿qué tenemos acá? Doble enlace con oxígeno de este carbono, acá tenemos otro, acá tenemos otros. Estas estructuras unidas a otra, estas están unidas en forma antiparalela. ¿Dónde veo que están unidas en forma antiparalela? De dos maneras. Primero, que acá está señalado. Siempre el grupo amino terminal está en la flecha, en la cola de la flecha, y en la punta de la flecha está el carboxilo terminal. Estas se llaman antiparalelas porque hay una en una dirección y otra en otra dirección. Y acá en otra dirección. Y se ve que los puentes, en definitiva, que se forman entre una hebra y otra hebra, son bastante como directos, ¿sí? En cambio acá están inclinados, o sea, acá forman rectas, y en este caso, que son paralelas las tres hebras, ven que los puentes de hidrógeno son como más inclinados y varían un poco más. Estas estructuras son más fuertes, estructuralmente más fuertes, en cuanto a que no se rompen con tanta facilidad, estas se rompen un poquito más fácilmente. Por acá va a aparecer la estructura terciaria, que tiene que ver con la forma general de la molécula, ¿sí? Y el plegamiento de las proteínas no es algo menor. ¿Ven? Acá aparece un colágeno, ahora lo muestro de otro libro. Un colágeno que son las tres hebras. No es algo, la forma en que se pliega sobre sí misma no es nada menor, ya que, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que se debe al mal plegamiento de unas proteínas. Acá estamos en lo mismo, ven acá, ¿esto qué sería? Ni más ni menos que la unión, como hicimos al principio, de varios aminoácidos. Acá tenemos la unión de 1, 2, 3, 4, 5 aminoácidos. Otra vez el amino terminal, el carboxilo terminal, ¿sí? Otra vez, amino terminal y carboxilo terminal. No está respetado, digamos, el ángulo que se forma. ¿Qué encuentro acá? Acá están representados otra estructura y se ven los enlaces de disulfuro. Una cisteína que tiene un azufre con otra cisteína que tiene azufre unidos entre sí. Acá hay otro enlace de disulfuro, acá hay otro enlace de disulfuro. Y vamos a ver el enlace peptídico, la unión peptídica, que muestra que son coplanares los 4 átomos, ¿sí? Es información que pueden buscar. Otra vez, como que la forma en alfa hélice tiene varias representaciones. Esto otra vez es otro libro que muestra la representación con los distintos grupos R. ¿Qué muestra este? Muestra que entre un aminoácido y el siguiente, donde se forma la primera vueltita, el primer loop, no es el aminoácido y el siguiente enseguida, sino que tengo acá un R1 y está unido a un R4.
o sea, el que tiene el R4, este aminoácido. Quiere decir que hay 3 aminoácidos entre medio de los dos que van a unirse por puente de hidrógeno acá. O sea que esta vuelta hasta que se forma un puente de hidrógeno contiene 4 aminoácidos. Está mejor representado en este caso las beta plegadas, se ve bastante más, pero también está acá otra vez estas, ven que son en rectos los puentes de hidrógeno cuando son antiparalelas, es decir, el extremo terminal carboxilo de una está opuesto al extremo terminal de la otra. Y esto muestra ni más ni menos que una hebra de colágeno. El colágeno tiene, esto y esto son lo mismo, esto visto como de acá. El colágeno tiene 3 hebras en alfa hélice que se unen, por eso tiene 3 colores. Esto está mostrando la estructura cuaternaria, o sea, la estructura primaria es la secuencia de aminoácidos de los cuales dijimos que la glicina es la tercera posición porque deja, como es pequeña, deja que haga el giro. Por otro lado, acá está, prolina, glicina. O sea, esta es la combinación de los aminoácidos que forman la cadena de colágeno. Entonces, estructura primaria, ¿quiénes son los aminoácidos que están unidos? Estructura secundaria, que se unen en alfa hélice, estructura terciaria, que forma una proteína fibrosa, y estructura cuaternaria, que tiene más de una molécula proteica unida para formar la estructura final, digamos. O sea, acá se ven porque tengo 3 colores, amarillo, rojo y azul. Cada una de ellas es una hebra. Esta es otra representación, o sea, otra vez, estos rulos así representan las zonas en alfa hélice. Por lo general los grupos que no son proteicos, pero que sí forman parte de la proteína porque cumplen una parte de la función, como es en la hemoglobina el portar el hierro, se llaman grupos prostéticos. Los que no son proteicos, o sea, no están formados por enlaces peptídicos de aminoácidos, son grupos prostéticos.